Bueno, bienvenidos al podcast Andar es, y hoy tenemos el gusto de estar con Juan Sebastián Hoyos, rector del Gimnasio Moderno. Yo quise escribir algo, Juan Sebastián. Nos hemos visto muy poco, pero siento que tenemos una buena química, que ha habido una buena química. Y hoy estamos con una persona que desde que lo conocí pude notar que tiene un corazón alegre, un corazón contento. Como él mismo lo dice cuando recibe a sus profesores, el que no tenga un corazón contento, que no se haga educador. Lo conocí hace poco, pero siento que se tendió inmediatamente un puente de confianza que nos tiene hoy hablando de los desafíos de la educación actual. Bienvenido, Juan Sebastián, estamos muy contentos de tenerte aquí. Bueno, querido Diego, qué palabras tan bonitas que valoro y agradezco muchísimo. Estoy feliz de estar acá. Te iba a decir exactamente lo mismo, pensaba en eso para saludar, para dar la bienvenida. Hemos conversado pocas veces, pero desde el principio sentí una gran afinidad y como que tenemos muchos temas por conversar y muchas afinidades. Entonces estoy feliz de estar acá. Vi tu episodio anterior del podcast que me encantó y acá en este espacio también tan espectacular con todas las plantas, la vida, los viajes, el arte, los mensajes. Me parece que, no sé, estoy muy contento de poder compartir contigo y con ustedes. De verdad me siento muy honrado. Qué delicia. Pues vamos a empezar a conversar sobre los desafíos de la educación actual, pero no quería yo arrancar tan rápido y como empezar preguntándote, cuéntanos un poco de tu vida, de tu niñez, cómo llegaste a estar hoy donde estás. Bueno, mira, yo me considero una persona muy privilegiada, muy bendecida. Tuve una infancia muy linda, unos papás maravillosos. Mi mamá todavía vive, una mamá fuera de serie, una mamá muy trabajadora y sobre todo una gran fuerza interna. Emprendedora, es una persona que genera empleo, pero más allá de eso es como que se preocupa porque la vida de las personas sea mucho mejor. Es una mujer a quien admiro muchísimo y bueno, gracias a Dios sigue viva y puedo compartir con ella. Y mi padre, un hombre también absolutamente maravilloso que me marcó muchísimo. Mi papá pues fue un gran hombre de radio y de cultura, un hombre muy culto y era muy conocido, digamos, a nivel público, pero más allá de eso era un ser humano y un papá absolutamente maravilloso. Él viene de un pueblo en Antioquia que se llama Santa Rosa de Osos, al norte, donde se han dado varios poetas y varios artistas y hay muchas iglesias. Es una cosa como muy curiosa, allá en medio de las montañas y de Colanta. Ya Colanta tiene una planta, entonces es una mezcla de leche y vacas y montañas y cultura y arte. Y entonces de él decían de Bernardino, ¿cómo se llamaba él? Porque después se cambió el nombre a Bernardo. Decían, Bernardino es un hombre con un corazón transparente. Tú hablaste al principio de que no tenga el corazón contento, que no se haga maestro, que es una frase muy linda que repito mucho, que es originalmente de don Agustín Nieto Caballero, el fundador del Gimnasio Moderno. Y mi papá tenía eso, mi papá tenía un corazón transparente y un corazón alegre. De hecho, mira que hace poco hubo algo que me marcó mucho, una conversación con una persona a quien admiro mucho que se llama Juan Pablo Ramírez, que es un publicista. Y él admiraba mucho a mi papá y un día me dijo, mire, es que yo los veía a ustedes caminando cuando usted era niño, porque mi papá como tenía problemas de visión, yo lo único que hice con él toda la vida fue acompañarlo a caminar y así tejimos la amistad. Y él me decía, mire, a usted lo que le pasó es que usted es así y tú lo has descrito de una manera muy bonita, muy generosa, con un corazón alegre, porque a usted lo quisieron con ternura. Y no es lo mismo que a uno lo quieran con ternura a que uno es decir, usted lo quisieron de una manera muy especial. A mí eso me marcó mucho. Entonces, todo para decirte que tuve unos papás maravillosos, una infancia muy linda, hijo único. Y bueno, y recuerdos de infancia, tanto con mis papás, con mi familia, muchísimos. Por ejemplo, te voy a contar algo que me marcó mucho en mi vida, ¿no? Parte de la familia por el lado de mi mamá era inglesa, porque una tía de mi mamá se casó con un escocés maravilloso y vivieron toda la vida en Londres. Este era un personaje escocés que había ido a la guerra, cultísimo, amante del vino, amante de la vida, de la comida, de los viajes, de los libros, del cine, un hombre maravilloso, el tío Ronald, ¿no? Que realmente era como un tío abuelo, un político. Y nosotros íbamos mucho allá a visitarlos. Mis papás se conocieron en Londres. Y mi papá adoraba pues la cultura inglesa y demás, y teníamos la oportunidad de ir bastante porque teníamos donde quedarnos allá. Entonces mi infancia tuvo que ver mucho con crecer al lado del tío Ronald, ¿no? Es decir, de un hombre que era
que era un hombre muy estricto y que era un hombre duro, porque era un hombre pues de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, pero un hombre de fondo con un corazón maravilloso. Entonces fue también una persona que me marcó muchísimo en lo que tiene que ver con muchas cosas, también con la disciplina, pero con el amor por la vida, con los viajes y demás. Entonces ese es un recuerdo muy lindo que tengo, pero estaba pensando en tu pregunta, si hay un recuerdo de infancia, que son muchos que ahorita me llegan, tiene que ver con algo muy bonito que me pasaba ayer. Yo cuando chiquito era muy miedoso y le tenía mucho miedo a la oscuridad, pues como muchos niños y niñas también, Claro, y me obvio. daba miedo dormir en mi cuarto. Entonces me pasaba mucho que a mitad de la noche pues yo empezaba a llorar y entonces venía mi mamá o venía mi papá. Pero una vez pues estaba particularmente nervioso y triste y miedoso, y el recuerdo que tengo es estar llamando a mis papás, pero el siguiente recuerdo que tengo es mi papá absolutamente despeinado, empijamado, pues vuelto nada en mitad de la noche, cogiendo el colchón de mi cama y llevándolo para el cuarto de mis papás, para que yo pudiera dormir con ellos, pero como, digamos, yo no le había pedido eso, con un amor, ese para mí fue como la primera lección de empatía, de comprensión, de entender bien la necesidad del otro. Ese es un recuerdo lindísimo que yo tengo porque él comprendió lo que me estaba Sí, pasando, me apoyó, y después de eso todo cambió y todo mejoró, pero era qué como se chévere, pudo conectar sin que yo le hubiera hecho nada, siendo además un papá mayor, pues bien adulto, como con mi necesidad como niño, qué chévere. y eso me marcó muchísimo. Y eso, él era una persona también muy, sabía bien leer al otro, como leer su necesidad, la necesidad de compañía, de afecto, lo que fuera. Qué lindo. Y entonces yo creo que aprendí mucho del tema de la comprensión humana y de la humanidad y de la calidez gracias a él y a, bueno, mis papás, ambos. Pero ese es un recuerdo que tengo de infancia. Lo veo caminando por el corredor descalzo, con su pijama totalmente despeinado, sin gafas, Qué con el nota, colchón mío para ponerlo en el cuarto de ellos. Ese es un qué recuerdo nota, muy no lindo. sabía que eras hijo de Bernardo. Oye, sí, yo lo recuerdo a él por los programas que él hacía en televisión. Y ahora entiendo por qué escogiste esa silla de cine antigua, porque seguramente y él está acá con nosotros. Está oyendo esta entrevista seguramente y debe Claro. estar muy orgulloso de ti, del rol que estás haciendo en el moderno. Yo quise conocerte porque yo fui a una excursión el año pasado al Cocuy a llevar a tus estudiantes de octavo, que gratamente además logramos que todos los estudiantes llegaran al borde de nieve. Lucas Castellanos, que es un chino divino que en el colegio con una serie de retos físicos que tiene, logró pararse en la nieve. Y todos tus profesores, los profesores del colegio me hablaban muy bien de ti. Y me causó mucha curiosidad eso, que los profesores como que sientan admiración por su líder. Y me hablaron de eso, como de tu forma de ser, que eso para mí en últimas es lo más valioso. Mm. Entonces, entrando un poquito en materia, Juan Sebastián, ¿cómo llegas o cómo ha sido tu recorrido para estar hoy al frente del gimnasio moderno? Gracias. Y mira, esa pregunta me encanta. Bueno, pues la menciona mi papá, por supuesto, la silla de cine que siempre, mi papá siempre estaba presente todos los días. También don Agustín tiene una frase muy linda que conversamos hace poco, que es esa idea, lo que sea el maestro será la escuela. O en últimas, el currículo es la manera de ser del maestro, como dice el gran Thakur Paudiel, que fue el equivalente a premio Nobel de la educación, el premio de la Fundación Barky. Y definitivamente yo creo que eso ocurre, pero no solamente también, no solo en educación, sino en distintos sectores. La famosa frase de a uno lo contratan por lo que uno sabe y lo despiden por lo que uno es. Sin duda, yo creo que la manera de ser de una persona es como su herramienta más poderosa, por supuesto con equilibrio también con la experiencia, el conocimiento y demás, pero como dice ahí también vuelvo a citar a mi mamá en este caso, mi mamá dice una linda manera de ser es el mejor pasaporte para la vida. Entonces yo comulgo con eso que dices totalmente. Y mira, mi recorrido es un recorrido muy bonito porque también es la realización de un propósito, de una meta. Y bueno, tú que eres experto en eso y ahora que mencionabas esa excursión que fue tan icónica, tan bonita en nuestro colegio el año pasado, también es conquistar una cumbre. Yo he estado toda la vida rodeado de grandes maestros y maestras. Yo soy muy privilegiado por eso también. Y en el colegio tuve unos profesores
estupendos que me marcaron muchísimo. Ahorita hablábamos de tu mapa, este mapa tan lindo que tienes acá. Mi profesora de geografía y de historia en preparatorio, Miriam de Cuervo, a quien adoro y hoy en día aún somos amigos, o digamos esa relación de maestro-estudiante se transformó en una relación de amistad. Ella me marcó mucho porque me enseñó estructura y me enseñó rigor, y es algo que me ha servido para todo en la vida: la estructura, la planeación, la manera de abordar cualquier tarea, a propósito de la geografía. Entonces tuve maestros maravillosos como ella, Pompilio Iriarte, Jorge Salazar, que son hoy en día mis colegas. Imagínate para mí lo que significa eso. Trabajan al lado de mi oficina y yo tenerlos, eso es un orgullo, eso es un regalo de la vida. Ellos me marcaron muchísimo, eran profesores como la Sociedad de los Poetas Muertos, como ese tipo de profesor. Entonces yo siempre dije como algún día quisiera significar para alguien lo que ellos significan para mí. Ellos me marcaron en el corazón, así como me pasaba con mi papá. Yo decía también algún día quiero ser papá porque quisiera significar para mi hijo o hija lo que él significa para mí. Ahora, yo estaba muy desubicado cuando estaba en el colegio, yo no tenía ni idea qué estudiar, y entonces por eso cuando estudiantes se me acercan y me dicen, Juan Sebastián, no tengo ni idea qué hacer con mi vida, yo les digo, no se preocupen, eso nos pasa a todos y nos ha pasado a todos, son pocos los que ya tienen claridad. Sí. Es que uno tomar una decisión a los 17, 18 años sobre qué va a hacer en su vida, si uno no tiene ni idea a los 40, pues a los 18 menos. Total, es más difícil. Entonces, pero pues yo estaba muy desubicado, me gustaban varias cosas. Y curiosamente, pues terminé estudiando cine. Pero lo que recuerdo es caminando con mi papá un día cuando yo tenía 16 años, que vivíamos cerca del colegio, entonces caminando por ahí, pues él me decía, Juan, pero bueno, finalmente, ¿qué vas a estudiar? Y yo recuerdo diciéndole, papá, yo no tengo ni idea qué voy a estudiar, pero lo que sí sé es que algún día me gustaría ser rector de este colegio. Y yo le señalaba al colegio por la novena. Y papá me decía algo muy bonito, también me decía, oye Juan, qué sueño tan noble, qué maravilla que le quieras dedicar tu vida pues a la educación y tal. Él había conocido a don Agustín y lo admiraba muchísimo, y me decía, yo creo que cuando tú tengas por ahí unos 50 años lo vas a poder lograr, importante que te vayas preparando para conquistar ese sueño. Entonces era algo que estaba en mí desde los 14, 15 años, desde lo que significaban para mí, entonces lo tenía ahí. Ahora, yo empecé estudiando cine. Me fui a estudiar cine a Inglaterra. Y finalmente eso no funcionó por muchas cosas. Después fui a vivir un tiempo a Italia. Me encantaba Italia. Tengo un tema con la cultura italiana. Me gusta todo el idioma, el cine italiano, y por ni hablar de la comida, italiana, el fútbol italiano, todo. Soy hincha de la Roma, entre otras, el diseño. Todo es que los italianos son la vida, el dolce far niente, no, exactamente, qué locura. Y estuve un tiempo allá y finalmente regresé. Fue como la manera como negocié con mis papás. Yo les dije, yo me devuelvo a Colombia a estudiar Derecho, que era lo que ellos querían, pero déjenme vivir un tiempo en Italia. Entonces tuve esa posibilidad, pude regresar, empecé estudiando Derecho y tengo una historia muy bonita. En tercer semestre, con dos de mis grandes amigos de la carrera, que hoy en día son unos personajes fabulosos, Andrés Morales, que es el representante de la UNESCO en México, y Juan Pablo Velázquez, que es escritor y que tiene un cargo a nivel mundial en temas de recursos humanos, dos personajes fascinantes, hicimos una cosa que llamamos el Pacto de Don Camilo. Pacto de Don Camilo es que nos sentamos en un sitio que se llamaba Don Camilo, que vendían unas arepas buenísimas con un picante delicioso, íbamos todos los días. Tercer semestre, y dijimos, estamos absolutamente aburridos con la carrera, esto es lo peor que nos ha pasado. Hoy mismo vamos a hablar con nuestros papás, vamos a ser sinceros con él y les vamos a decir que no queremos más esta vaina porque estamos desesperados y no más Derecho. Entonces hicimos el Pacto de Don Camilo, que sellamos con una arepa con queso y harto picante. Yo llegué esa noche a la casa, me armé de valor, cité a mis papás en la sala, los senté y les dije, miren, yo les quiero contar una cosa, y es que yo estoy desesperado con el derecho, odio la teoría del derecho, odio el derecho romano, entonces yo no voy a volver a estudiar, no voy a ir a la universidad más y ustedes verán qué pasa. Pensando que ellos iban a entrar y mejor dicho, que se iban a poner bravos y pues para tener alguien con quien pelear, ¿no? Y mis papás me dijeron, Juan Sebastián, no te preocupes, totalmente entendible, el derecho no es para todo el mundo, está muy bien, solo te pedimos un favor. Bueno, primera pregunta que me dieron es, ¿y qué quieres estudiar? No, ni idea. Y dije,
No tengo ni idea. Me dijeron, no puedes venir y sentarnos acá y decirnos que, y no tener un plan B o algo en la vida, claro, porque la vida no es así. Claro. Entonces ahí, y lo otro que me dijeron, solo te pedimos un favor, termina el semestre. Termina el semestre, estábamos a mitad de semestre, ya lo pagamos, entenderás que es un esfuerzo muy grande para nosotros, termínalo y esos créditos te servirán para lo que tú quieres. ¿Qué quieres estudiar? Psicología, medicina, literatura, filosofía, lo que quieras, pero entonces, y al otro día llegué y otra vez nos fuimos a Don Camilo y a ellos les había pasado exactamente lo mismo. ¿Qué terminó pasando? Terminamos el semestre y terminamos la carrera. Entonces, pero desde ahí hice mi tesis de pregrado en Derecho y Educación, en una línea de investigación que había, porque una de las directoras del pregrado estaba muy metida en temas de educación. Entonces ahí pues empecé como a meterme también por ese lado. Y, bueno, había hecho una cosa en primer semestre. Me habían nombrado monitor de una clase, porque yo siempre fui muy juicioso y muy responsable. Entonces me iba bien y me nombraron monitor de una clase. Y lo primero que hice fue ir al colegio a hablar con el vicerrector en ese entonces, don Guillermo Quiroga, que tú lo conoces y lo conociste bien. Y le dije, don Guillermo, yo quiero ser profesor de este colegio. Y me dijo, ¿cómo así? Le dije, me acaban de nombrar monitor. Y dijo, Juan Sebastián, muy bien, pero termine su carrera. Usted está ahora va en primer semestre, termine y viene. Y efectivamente terminé materias y lo primero que hice fue ir al colegio, conversar en su momento con el rector, que era Juan Carlos Bayona, en ese entonces el Ovejo, personaje estupendo, maravilloso, cultísimo, a quien quiero mucho, que había sido mi rector también. Y me dijo, Juan Sebastián, lo que pasa es que la clase de Derecho ahorita pues hay otra persona que la está dictando. Entonces, pues no pude incorporarme de una, pero a los 2 años un día me encontré en la calle con el que era el profesor de Derecho, que se llama Javier Uribe, otro gran amigo que me llevó a trabajar al colegio y me dice, oye, de la clase, yo me voy pronto y después yo voy a pasar su hoja de vida para que usted sea secretario general, que yo me voy a ir y usted es abogado y yo sé que usted tiene una vocación por la educación y que usted está trabajando en una firma de abogados y eso no tiene nada que ver con usted. Entonces no se preocupe. Y así fue como efectivamente empecé dando la clase de introducción al derecho, iba una vez a la semana, vivía muy feliz, trabajaba en una firma de abogados, era inmensamente infeliz. Me acuerdo que llegaban los viernes y yo me escapaba, era un piso como 11 y me escapaba por las escaleras de emergencia para que no me vieran salir, porque lo único que quería era huir de ese sitio de todos modos en el que aprendí muchísimo y me ha servido para muchas cosas en mi vida. Tuve un gran abogado que es el doctor Diego Muñoz Tamayo, a quien le debo mucho en mi formación, pero yo definitivamente estaba en el lugar equivocado y allá fue como me pude vincular con el Gimnasio Moderno desde la Secretaría General. Eran labores administrativas y jurídicas, pero yo procurar, inmediatamente me postulé para ser director de grupo, profesor de Derecho, coordinaba estudios profesionales, estaba en el consejo académico, hacía actas para empezar a aprender, acompañar excursiones y todo. Y ya después tuve la fortuna que llegó el nuevo rector en el año 2012, Víctor Alberto Gómez, y fue una persona que creyó en mí profundamente, así como en su momento lo habían hecho Javier Uribe, Enver Steffen, Juan Carlos Bayona, Gonzalo Mayarino, personas que quiero mucho. Él dijo, Juan Sebastián, yo quiero que usted sea mi vicerrector, yo veo que usted tiene algo maravilloso, independientemente de que usted no venga de la academia, y yo quiero que usted sea, y fue una persona a quien quiero profundamente porque uno en la vida necesita personas que crean en uno. Totalmente. Eso sí que es importante en la vida, ¿sí? Mis papás creyeron en mí, mis maestros creyeron en mí, estos jefes creyeron en mí, y así fue como me nombró vicerrector, y ahí ya me salí de la parte administrativa y me metí más en la parte pedagógica y empecé a estudiar más cosas y aprender, y así es como pude pues seguir haciendo mi carrera. Estuve ahí 8 años, estuve 3 años trabajando en el Tilatá, La Calera, que es un colegio maravilloso, una experiencia interesantísima donde aprendí muchísimo con María Isabel, que tú la conoces muy bien, que es una señora educadora, una mujer muy sabia, y ese es un proyecto lindísimo. Y por cosas de la vida me llamaron acá para el gimnasio. Yo creí que se iba a demorar un poquito más tiempo. Todavía no había cumplido los 50 años que profetizaba mi papá. Pero bueno, por cosas de la vida se abrió la oportunidad, inicié el proceso y me lo gané en Francalit con gente muy buena. Bueno. Hice una labor de preparación muy seria y de trabajar en algo que es muy importante, que es la autoconfianza, de creer en mí, de que estaba compitiendo con gente muy buena, de mucha experiencia y de muchos más títulos. Pero yo me creí el cuento que yo era el indicado, no el mejor, porque yo no creo ser mejor ni peor que nadie,
pero que tenía unas fortalezas que son muy importantes para lo que se necesita. Bueno. Y bueno, ya llevo un año y estoy muy realizado, cumpliendo un sueño de vida muy bonito que se lo debo a mis maestros y a esa caminata con mi papá. Oh, qué chévere. Sí, y al corazón, a seguir el corazón. Gracias por compartirnos eso, especialmente porque me gustaría hacer, esto no lo tenía yo pensado en esta charla, pero ahora que lo tocas, como la importancia de que los papás nos acompañen a perdernos. Porque hay veces los papás desde su amor infinito quieren algo para nosotros y creen que es lo mejor para nosotros, pero no necesariamente es eso. Y una posibilidad de que nosotros como adultos, no solo los papás, sino los profesores, los educadores experienciales, acompañemos a los estudiantes, a los menores a que se encuentren, ¿no? Y para encontrarse se necesita tiempo. Y en un mundo que va tan rápido hoy en día, pues es importante que el agua se decante y que el vino se añeje para que quede un buen producto. Entonces me encanta ese testimonio porque en las conversaciones que estoy teniendo con profesores, con educadores, pero especialmente con papás, hay una necesidad como de que todo pase rápido. Y creo que vale la pena que, tomando tu testimonio, dejar que las cosas se vayan decantando, que esos años en Italia seguramente no los paga nada y tiene un valor hoy en día en retrospectiva mucho mayor al de antes. Total, sí, sabes que ese tema del tiempo y el proceso de educación es un proceso de tiempo y lo que tú dices de perderse un poquito, de acompañar, de ayudar al encuentro, lo has dicho de una manera lindísima. Y mira que dijiste otra cosa al principio que se me olvidó, que quiero retomar, que también lo tomo, de pronto puede ser para mí el elogio más bonito cuando dijiste acompañé una excursión y los profesores se referían a ti con cariño. Si hay algo importante para mí es trabajar mucho con el grupo de profesores y yo lo que hago es, yo me preocupo mucho por ellos. Sentir que allá arriba hay una persona que se preocupa por ellos, que los cuida, que los quiere, que los valora, que los reconoce, que los ve primero como seres humanos, que sabe que ninguna tarea es fácil, la tarea de educar es muy difícil, cada vez hay más retos, cada vez hay más desafíos, más complejidades, pero si yo siento que tengo el respaldo de los profesores y hemos trabajado mucho en eso y me siento muy contento en este momento, ahorita hicimos una convivencia lindísima, donde nos preocupamos sobre todo por conectar como seres humanos, y por pasarla bien, por perder el tiempo, por caminar descalzos, por bailar. Acá veo que tú tienes un montón de cosas, que el fin del mundo nos pille bailando, como decía Joaquín Sabina. Sí. Por conectar desde el calor humano, el afecto, el humor, la cercanía. Para mí ese es el reto más importante, ¿sabes? Y yo siento que como grupo estamos sólidos, estamos sintonizados, estamos trabajando todos con un mismo norte, con un propósito, hay comprensión entre nosotros. Tú en una entrevista pasada hablabas de la confianza. En fin, si eso se da, ese para mí es mi prioridad número uno. Se lo digo mucho a mis jefes. El viernes tuve una reunión bien importante con las juntas que tiene el colegio, de una gente maravillosa, y les dice, prioridad número uno tiene que ver con trabajar en la humanidad, el cultivo de la humanidad, y tiene que ver con el grupo de maestros. Lo que sea el maestro será la escuela, que estén bien, primero que estén bien y que se sientan identificados acá y que el colegio sea un sitio para realizarse personal y profesionalmente, que tengan amigos. Eso que a uno le dicen en el trabajo, que uno no va al trabajo a hacer amigos. Sí. Si uno necesita en la vida algo es vínculos y es amigos, y uno tiene que hacer amigos en el trabajo, pues porque cuando hay vínculos, uno después se va a tomar un café y conversa sobre los estudiantes y si tiene, no sé, los vínculos, y eso es muy importante. Entonces nos preocupamos y me preocupo mucho por mi equipo de maestros, que es maravilloso y los quiero profundamente. Qué bueno. Sí. Aprovecho para mandarles un saludo a quienes estuvimos caminando hasta allá arriba. Se nos iban tuyendo los dedos, pero yo creo que volvimos con el alma enardecida. A mí lo que más me gusta del montañismo es que ante la adversidad de lo de afuera, se fortalece lo de adentro. Ante la incapacidad de podernos amarrar los cordones de los zapatos por el frío que está haciendo en nuestros dedos, algo adentro se enciende con la llama del espíritu, y eso es lo que creo que necesitamos en la educación. Entonces, aprovechando esa intervención que hiciste, quisiera que nos metamos un poquito en los desafíos de la educación hoy, porque yo creo que uno de esos es poner a los profesores en el centro. Como que nosotros sentimos, nuestra perspectiva en Andares es que hoy en día pues hay muchos colegios que son de los propios papás, porque son asociaciones constituidas por los papás, pero hay otros que, aunque no tienen ese modelo, muchas veces el colegio ve al papá y al niño como cliente, como pues que es la figura más importante, y yo creo que no es así. Yo creo que la figura más importante debe seguir siendo el maestro, porque si los maestros están bien, el resto estará bien.
y qué bueno que traigas eso y te doy espacio para que nos compartas cómo lo hacen en el Moderno, de poner a los profesores en el centro. ¿Cómo hacemos para que ese vínculo se dé entre ellos y los estudiantes y los papás, que ya llegaremos allá más adelantico? Pero ¿cómo lo hacen en el colegio? Mira, pues totalmente de acuerdo con eso lo que tú dices. Yo creo que el centro de una institución educativa son sus maestros. Eso es lo primero. Más allá de que nuestra razón de ser sean los estudiantes y que por supuesto pues las familias, hay que trabajar en conjunto con las familias, que estemos muy sintonizados, pero el motor central son los maestros. Nosotros hacemos muchas cosas, pero yo tal vez te diría que trabajamos mucho en la cultura, en el ambiente, y para mí es muy importante una cultura de confianza, de diálogo, de cercanía, de comprensión. Y eso se va desplegando, entonces lo vamos trabajando con el equipo de liderazgo, y eso es algo que tiene que ver con cada interacción, con el ejemplo, con la manera como respondemos ante una petición de un profesor, ante una dificultad. Y eso se va transmitiendo oralmente y va haciendo cultura en la medida en que poco a poco, por ejemplo, los coordinadores de área ven cómo vicerrectoría o las direcciones académicas se relacionan con ellos, que a su vez lo reciben de cómo, o así quisiera verlo yo, de cómo me relaciono yo con ellos, y eso se va trasladando como en un efecto cascada cuando estamos hablando de esos valores que en últimas se centran en esta idea de la humanidad, de lo humano, de preocuparse por quién es el otro, que cuando el otro tiene cosas como estas, mira, por supuesto que cuando tiene dificultades, que pueda contar con tiempo para acompañar a su familia a la clínica, que lo podamos ayudar con un reemplazo. Eso por un lado, y que sienta que el colegio es flexible y que si tiene una cita médica puede ir, y no esa cosa que, mejor dicho, se tuvo que ir a esa hora y el colegio marcando tarjeta. No, es que somos seres humanos. ¿Sí? Eso por un lado. Pero también cuando los apoyamos con sus sueños, a cumplir sueños, a que se realicen por fuera. Por ejemplo, una maestra maravillosa que hace danza y tuvo ahorita una gira por Europa, entonces necesitaba un permiso importante de un par de semanas, pues ¿cómo no se va a ir? Eso es una oportunidad única en su vida, ¿sí? Pues sí, que tal vez era un momento importante, pero para eso podemos organizar reemplazos. Ahorita tenemos también una maestra en bachillerato que fue a cumplir un sueño con los temas, fue seleccionada con un grupo de mujeres líderes y a hacer cumbre, creo que no sé si en el Cocuy o algo así. Entonces le permitimos ir. Claro, acabamos de llegar de vacaciones, teníamos semana de receso ahorita, pero es que es un sueño personal. Yo siento que si nosotros apoyamos a las personas y entender también que su vida no es solamente el colegio. Todo ser humano tiene una familia, tiene otros sueños, le encanta el deporte, tiene dificultades, tiene mascotas, en fin. Entonces es como eso, es como entender que la vida no es solamente el colegio y que cuando nosotros tenemos esa mirada más amplia, después eso va a generar un sentido de pertenencia y un amor por el colegio y por los estudiantes muy grandes. Entonces te diría que eso es lo primero. Ahora, tenemos muchas otras estrategias. Nuestro Consejo Superior, por ejemplo, nos hace mucho énfasis en el tema del salario emocional. Entonces nosotros tenemos unos espacios de bienestar y de transformación personal y de construcción de comunidad muy linda por las tardes, gratuitos, espacios de danza, deportes, cerámica, arte, literatura, poesía, prácticas contemplativas, yoga, distintos espacios para que los profesores puedan desarrollar talentos, desarrollar hobbies, y muchos de ellos son dictados por profesores del colegio. Entonces eso también genera empoderamiento y construye comunidad. Espacios gratuitos por las tardes, maravilloso. Toda nuestra agenda cultural también y las cosas que hacemos en el colegio es gratuita para nuestros maestros, y así nos gusta también que vayan a charlas de literatura, eventos culturales. Te conté que mañana, por ejemplo, tenemos los monjes discípulos de Thich Nhat Hanh, Mindfulness, en el colegio, abiertos al público de manera gratuita. Invitamos a aquellos profesores que quieran ir. Tenemos un estatuto docente, por ejemplo, y esta es una cosa ya mucho más institucional, donde tenemos la posibilidad de que nuestros maestros crezcan dentro del escalafón y tengan mayores incentivos y beneficios, por ejemplo, económicos, sin necesidad de asumir cargas administrativas. ¿Qué es lo que pasa con un profesor en un colegio? Para crecer, tiene que asumir cargas administrativas, volverse coordinador, director de algo, y lo estamos sacando del aula. Y es la manera de crecer, y de pronto no necesariamente tiene las habilidades de liderazgo o no le interesa, y lo que mejor hace es estar en el aula. Entonces esa es otra posibilidad que tiene de crecer. Tenemos nuestra escuela de maestros, donde tenemos distintos programas de formación profesional muy interesante, con grupos pequeños en nuestro modelo pedagógico, en temas de autoconocimiento, desarrollo socioemocional, de todo lo que estamos trabajando, que ya ahorita
seguiremos hablando de eso. Acabamos de llegar de una convivencia, como te conté, muy, muy bonita. Sí. Entonces, yo te diría que sobre todo nos preocupamos por cultivar humanidad, por conocernos, conocerlos y que nos conozcan, y por apoyar sus sueños para que vean que el colegio es un lugar donde se pueden realizar personal y profesionalmente y acompañarlos en sus momentos difíciles. Chévere. Además de todas las otras cosas que se hacen desde el punto de vista institucional y las prácticas, buenas prácticas organizacionales y demás. Tenemos una escuela de maestros que publica trabajos, reflexiones y demás, posibilidades de apoyar maestrías, posgrados, cursos, en fin, hay como otras cosas ahí, pero te diría que en esencia es eso, es una apuesta por lo humano. Severísimo. Nosotros en Andares tenemos un eslogan que dice que somos en un mundo tan radical donde cada vez la derecha y la izquierda están más distantes, en donde todo se ha puesto como tan radical, decimos ser radicalmente humanos. Uf, ese es nuestro radicalismo. Me siento muy identificado ahí en donde apoyamos también. Tenemos una persona que queremos mucho en la oficina que se fue a estudiar a Holanda porque quería perfeccionar su inglés, entonces volvió, llegó más florecida. Y creo que sí, que no se nos olvide que la educación es un acto humano, el más fundamental de todos, tal cual, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es otro de los retos que hay hoy en día? O sea, ¿cuál sería esos retos que ves? Me contaste un caso de los papás chéverísimo ese día, ¿no? De esta familia que se me parece que es Vamos a totalmente empezar revelador por ese. porque... Bueno, empecemos por ese y después te cuento cómo los englobaría. Pero sí, mira, una cosa que yo vengo sintiendo desde hace un buen tiempo, y para eso me ha servido el derecho, curiosamente, que en su momento sí. renegué de la carrera, pero me ha servido para todo en la vida. Como todo lo que uno hace con rigor en la vida y con seriedad le sirve a uno en algún momento. Pero yo siento que de pronto es la intrusión de lo legal en lo educativo. Y está muy bien, tanto la Constitución del 91, la Ley General de la Educación, distintos mecanismos que hay para que los colegios no seamos hegemónicos o injustos. Yo creo que todo eso está bien y es importante. Pero hoy en día la excesiva intrusión de los abogados y de lo legal eh, altera el ejercicio educativo de manera radical. Por ejemplo, toda la vida en su momento yo me formé en un colegio donde cuando había una dificultad, el vicerrector nos citaba a la oficina o nos daba un raquetazo y conversábamos. Un raquetazo es una vuelta caminando a la raqueta. Exactamente, eso es algo muy importante en el colegio, Clave. el raquetazo, es salir a conversar y a caminar. Sí. O bueno, a su oficina también. Hoy en día, si yo quiero conversar con un estudiante por algo o por un error, yo tengo antes que enviarle un correo a los papás. Y los papás pueden decir, no, no estamos de acuerdo en que usted converse con nuestro hijo. Entonces, si hay cosas que uno no puede hacer porque todo está mediado, a mi juicio, excesivamente por el respeto al debido proceso o a unas garantías que, repito, creo que son importantes porque a veces los colegios nos hemos equivocado. Pero cuando cada intervención está mediada por eso, porque si no uno está vulnerando el debido proceso y por eso puede caber una tutela y es el miedo a las tutelas y las peleas con los abogados, creo que ahí se altera el ejercicio educativo de manera importante. Y creo también que este tema que muchas veces uno cuando quiere ya iniciar un proceso formativo y disciplinario, pues la respuesta de muchas familias inmediatamente es ustedes entienden con mi abogado. Yo he tenido procesos donde me siento como lo que uno ve en los medios, como estos procesos, en su momento la parapolítica y todas estas cosas, por ejemplo, de suspensión permanente de términos, discusiones sobre elementos probatorios que para los procesos penales, acá estamos hablando de ejercicios educativos. Yo creo que eso le está haciendo mucho daño a la educación y yo creo que eso también le va a hacer mucho daño a esos niños y niñas que por papás que seguramente de buena fe, pero a veces pueden ser más sobreprotectores de lo normal con el fin de que sus hijos no sufran o de que no tengan que asumir una consecuencia. Yo creo que vamos a ver las consecuencias de esto en unos años, porque parte del ejercicio de la educación tiene que ver con que alguien le diga a uno, te equivocaste y esto está mal y tienes que ofrecer disculpas y tienes que reparar. Pero si permanentemente hay papás y abogados y tutelas y derechos de petición y ejercicios del derecho al debido proceso, poniendo trabas, todo con el fin de que los niños o niñas no asuman las responsabilidades,
yo creo que estamos deformando más que formando. Creo que ese es un reto enorme y no es fácil. Y sé que esto que estoy diciendo seguramente me traerá también cosas, No, total. papás que se molestarán mucho con esto, incluso abogados, porque también ahí se está generando un nicho para los abogados y con muchos de ellos conversamos y tengo una maravillosa relación, pero sí creo que si uno no le puede decir a alguien, te equivocaste, eh, No estamos formando. no, No, sí. especialmente por lo que decíamos ahorita, porque la educación se fundamenta en la confianza. Y si no hay confianza para Uf, decirnos entre adultos, oiga, yo creo esto, e inclusive estar en desacuerdo, pero que los dos establezcamos como una línea de trabajo para educar a unos niños, si no hay esa confianza, pues va a ser muy difícil construir sobre una base diferente a esa, que será un tema que poníamos la confianza entre los adultos. No necesitamos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, pero que al final nos veamos y digamos, vamos a sacar adelante este personaje, este niño, este estudiante que necesita de nuestro modelamiento, ¿no? Como necesita que lo guiemos porque él está aprendiendo. Nosotros de alguna forma ya sabemos. Entonces es fundamental eso. Y me contaste un caso que me llamó mucho la atención de una amiga que conocemos en común porque es de un niño que viene del colegio de mis hijos de Calapa, que a mí me llamó mucho la atención porque me decías que está, digamos, tú estás un poco tan predispuesto, podría ser, como a ese manejo de insistir y de que a mi niño me lo reciban pese a todo, que cuando esta familia tomó una decisión que debería ser la lógica, a ti te sorprendió. ¿Cómo es ese caso? ese Que a mí caso es me muy fascina. bonito, ese caso es muy bueno, sí que lo conversamos hace relativamente poco. Bueno, pues esto es una familia muy cercana al colegio, con un abuelo, mejor dicho, amante del colegio, un exalumno muy querido, muy destacado, y un papá también simpatiquísimo, muy querido en el colegio, una persona bien, bien especial, y ellos por cosas de la vida en su momento, pues el niño entró al colegio en preescolar, nosotros llamamos Montessori, y después salieron del país, entonces pues su hijo salió. Cuando regresaron no entró directamente al colegio, sino entraron a Calapa porque querían un modelo también distinto y alternativo, entre otras cosas. Pero por cosas de la vida quisieron regresar. El hijo quiso regresar. Entonces, obviamente, pues por admisiones allá el abuelo, el papá, conocidos me pidieron una cita, yo los atendí feliz porque además es una familia que quiero mucho. Sí, Y allá estuvo la mamá, que es una persona bien, bien chévere, estuvo, bueno, el abuelo, el papá estaba por teléfono porque estaba de viaje y estuvo el hijo, que es un personaje maravilloso, además sí, sí, adorado, sí. gran futbolista, muy chévere. Queridísimo. Entonces todo muy bien y les dije, pero qué maravilla, tienes que volver, estamos felices. Bueno, entonces en una semana haces tus exámenes, hacemos una entrevista muy sencilla, pero tú pues ya eres miembro de la comunidad, no te preocupes, que te vaya muy bien y entras con tus amigos y toda la cosa. Y entonces, como a la semana, me empiezan a llamar y me empiezan a golpear en la oficina. Yo, ¿qué es lo que está ¿Qué pasando pasó? acá, por Dios? Y entonces es la directora de admisiones, Ángela, que es muy, muy querida. Y me dice, Juan Sebastián, estoy preocupadísima. ¿Qué está pasando, Ángela? Por Dios. Que me dice, no, es que ¿cómo te parece que este estudiante le fue muy mal en los exámenes? En la mayoría le fue muy mal. Entonces, pues, en estas condiciones, obviamente, dirección académica, No lo pues puedo no, decir. no, no podemos, porque también tenemos unas políticas y unas cosas, y yo decía, no puede ser posible. Entonces, bueno, yo dije, vamos a ver qué manejo le damos, voy a citar a esa familia y les voy a contar, esto va a ser muy difícil para la familia, va a ser muy difícil para mí. Y por cosas de la vida esa noche, a los 2 días, había un evento en la biblioteca Charla. muy interesante, que fue cuando vino acá Sri Ravi Shankar con los líderes Ajá, y ajá. una charla muy bonita y unos ejercicios de respiración. Y se termina este encuentro y veo yo a la mamá de lejos. Y yo dije, me voy a esconder porque yo no tengo un discurso preparado en este momento. Yo en esas reuniones difíciles siempre preparo muy bien la reunión para que sea, pues para que salga bien. Pero yo ahí estaba en frío, acaba de salir de ese espacio. Yo entonces dije, ¿dónde me voy a esconder? Me voy a meter debajo de una mesa. Y ella llegó. Se te Y fue cuando directo. llegó, yo dije, uy, y me dijo, Juan Sebastián, me acabo de enterar de los resultados de mi hijo y sabes qué, me parece muy bien. Él no aprendió la lección. La verdad es que él en los últimos años ha sido muy descuidado y me parece la mejor lección para él, que él quería esto, pero no ha hecho el mérito suficiente, entonces que asuma. Y yo quedé impávido porque hoy en día
eso no No se pasa. ve. Eso no pasa. Generalmente lo que hubiera pasado es, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pero ayúdanos, no, pero que vuelva a repetir, pero ¿cómo es posible? Pero la abuela no. Entonces, pero lo que tú dices, la sorpresa es que uno hoy en día queda sorprendido cuando ese es lo normal, no lo extraordinario, porque generalmente, pues lo que hay es la respuesta de las familias diciendo que por favor, que lo uno, que lo otro, Que que la mi hijo, que ley mi hija, dice que que la su ley, hijo que puede entrar. claro, exactamente. Entonces, esa historia es muy buena y habla muy bien de esa familia además Total. y de esos Habla muy papás. bien de esa familia y habla muy bien del desafío que están enfrentando ustedes como colegio, porque es un desafío en donde a toda costa los papás, y me incluyo porque también soy papá, obvio, tratamos de que a nuestros hijos todo esté bien, que no les pasen cosas, ¿no? Y como que como que no se salgan del molde, pero si se salen, entonces que entren. Y es como si los papás estuviéramos del lado de los niños. Mm, Y yo creo que de alguna forma la invitación es a que estemos del lado del colegio, mm, porque como somos equipo de adultos, pues que mi hijo no sea aceptado en un colegio es formativo para él, porque tal vez esa es la enseñanza que necesita recibir en ese momento. Entonces me parecía una muy buena anécdota para introducir el siguiente tema, que es, dentro de esos retos, pues están las familias, están los papás. ¿Cómo está la educación hoy respecto a eso? ¿Cómo te sientes? Mira, ¿Cómo lo Diego, ves? y te voy a contar, a mí me ha servido, eso que planteas ahí es muy bueno, a mí me ha servido mucho ser papá, te confieso, porque también una cosa es uno, pues como educador, como profesor, Teorizar. como rector, exactamente, teorizando, y otra cosa es uno como papá. Tengo una hija maravillosa, Lucía, que tiene 7 años, me muero de amor por ella y es una fuente de inspiración, de sentido, de propósito, de amor, de alegría, de cosas lindísimas. Y ha sido un desafío para mí. Lucía es una niña muy decidida, con un carácter fuerte, muy líder, gran deportista, creo que va a ser una gran futbolista que me encanta, excursionista, y es una niña de una dulzura y de una ternura y bueno, yo me muero de amor por ella, pero también es una niña muy decidida, por ejemplo, decidida y cuando es no y con una fuerza interna muy grande, cosa que me encanta para ella y para su vida y me encantan las personas con carácter. Pero para mí como papá ha sido un desafío y he tenido momentos muy, muy, muy difíciles. Por ejemplo, solamente después de ser papá, pues es que entendí o viví realmente lo difícil que es cuando uno ve a un hijo llorando, ¿no? Cuando Uf. por alguna razón, por ejemplo, es excluido. Mm. En el caso de ella, afortunadamente no en el colegio y tal, pero en ciertos momentos en invitaciones, ella comparte bastante con niños más grandes o niñas más grandes y verla llorando por eso es muy doloroso. Sí, Y entonces, claro, yo ya he podido entender también esas familias cuando van a mi oficina y me cuentan, es que mi hijo está siendo excluido, claro. ¿sí? Entonces, lo primero es, yo creo que tanto educar, ser papá o ser profesor, pues es muy difícil. Educar es algo muy difícil porque es un acto profundamente humano. No somos máquinas, no hay manuales, nadie nos enseñó Y está cambiando y está continuamente. cambiando continuamente. Entonces, lo primero que puedo hacer es reconocer que la tarea de ser papá o mamá es cada vez más difícil, yo creo. Tú en tu programa pasado o en el que publicaste antes que pude ver, dijiste una cosa lindísima. Contabas eso que a mí me quedó sonando mucho y no lo conocía, no sé si era de las tablillas sumerias o en Mesopotamia o algo, que decían que en ese momento ya alguien se quejaba y decía, ya las generaciones anteriores, los niños hoy en día no son como antes, es que hace 100 años los niños eran Sí, respetuosos total. y ahora ya no. Entonces creo que eso ha sido una crítica constante porque también sirve ver las cosas en perspectiva. Mm. Pero lo primero sí es, yo creo que el acto de educar es difícil y para los papás es muy difícil. Ahora, tomo también tus palabras porque yo sí creo que hoy en día algunas familias, no podemos generalizar también, pero algunas familias son demasiado sobreprotectoras y tienden a estar del lado del hijo y no del lado del colegio. Y sobre todo con una cosa que yo lo hablo mucho también con mis estudiantes, con el equipo, yo creo que en general nos hace falta autocrítica y nos hace falta una mirada, tú usas mucho esa palabra, conciencia o la capacidad de reflexión, de darnos cuenta de las cosas. Mira que a mí, por ejemplo, algo que me sirvió mucho en mi vida personal, yo después de separarme, tuve una novia y ella me dijo una cosa que fue importante en su momento y me dijo, ella se había separado y me dijo, a mí algo que me sirvió mucho para entender bien todo es, después cuando fui a donde un psicólogo, le pregunté en qué me había equivocado yo,
¿sí? Eso para mí fue muy importante en general en mi vida, y es cuando algo no funciona, hacer el ejercicio de ver yo en qué me he equivocado, porque lo fácil siempre es echarle la culpa al otro, llámese al colegio o a los papás O a o la lo que pareja. sea, o a la pareja, ¿sí? Y yo creo que cuando uno se responsabiliza las cosas y trata de que uno siempre se va a equivocar y siempre que hay dificultades o conflictos o cosas que no salen bien, uno siempre va a haber puesto un grano de arena. A veces uno pone una parte grande, a veces una pequeña, pero si uno hace ese ejercicio, yo creo que uno va por la senda correcta. Ujú. Y creo que a veces a nosotros como papás nos hace falta ese ejercicio de ver en qué nos estamos equivocando. Y lo que hacemos es decir, quién se está equivocando es el colegio o los otros papás o ese muchachito que es un demonio o ese profesor que no sirve para nada, ¿sí? Y por supuesto, las personas afuera se están equivocando, pero nosotros también nos estamos equivocando. Es el mismo ejercicio que yo hago con el grupo de maestros. Vale. Y es decir, ante un caso difícil de convivencia, ¿en qué nos estamos equivocando? ¿Qué podemos aprender de esto? Créeme que, y por ejemplo, una cosa que nos sirve mucho en una reunión difícil, lo primero que yo hago cuando eso es así es decir, oiga, familia, disculpas, nos equivocamos en eso. Eso ya cambia totalmente el vínculo con la Claro, el familia tono o de la con el conversación. estudiante. Entonces creo que hoy en día un desafío grande con las familias es que por querer proteger al niño, a veces tendemos a mirar hacia afuera, a señalar el colegio y a los demás y no nos estamos dando cuenta en que estamos fallando nosotros. Ese es un tema, sí, Total, complicado. nosotros andamos haciendo unos talleres que hemos llamado Wi-Fi Papás, bajo el eslogan de queremos papás y mamás conectados. Y usamos mucho el siguiente símbolo, y es que cuando uno señala a alguien, afuera hay un dedo que mira para adelante, pero hay tres que me miran a mí. Y Qué lindo. entonces, qué importante que antes de señalar, de pronto usemos estos tres que me miran a mí. Yo he cometido muchos errores y unos me han costado muy caro. Y esta semana pasada me llegó una frasecita que decía, no nos definen nuestros errores, sino lo que hacemos con ellos, lo que aprendemos de ellos, lo que integramos a nuestra vida después de cometer el error, porque el error es una fuente de aprendizaje. Lo importante es qué hacemos con eso. Entonces, me parece lindísimo y me siento alineado con eso que dices porque es una invitación a los papás que son fundamentales en este proceso eh, para que construyamos confianza, para que restituyamos. Yo digo que cuando yo estaba en el colegio había una alianza entre mis papás y los profesores, que era eduquemos a este flaco que es rebelde, futbolista, que no entra a clase, que capa clase, pero era ellos dos Sí. buscando genuinamente guiarme. Y yo siento que esa alianza en muchos casos está muy, muy rota. Mm. Entonces, hago una invitación a quienes nos estén oyendo, especialmente a los papás, a eso que dice Juan Sebastián, a que podamos primero asumir que de pronto no estamos haciendo lo suficiente antes de señalar afuera. Total, total, es muy linda esa imagen de la mano. Sí. Y sabes qué, y lo otro, y tú has hablado bastante, hablas bastante de la confianza, es confiar en el colegio, confiar en que el colegio está tratando de hacer las cosas de la mejor manera, que por supuesto nos equivocamos los colegios, así como los papás nos equivocamos, y que en el colegio, pues por supuesto, tenemos acceso pues durante 8 horas, 5, pues a muchas cosas de los niños y las niñas y vemos eso. Si tratamos de construir confianza y de trabajar en bloque, en llave, pensando que es lo mejor para ese niño o esa niña, sabiendo que lo mejor muchas veces es asumir las consecuencias y en reconocer que Entender nos eso. equivocamos y en reparar. Total. Sí, esa es una gran lección para la vida. Sí. Bueno, ya para terminar, Juan Sebastián, ¿qué quisieras en este último espacio compartir, dejarnos de mensaje? No, mira, me quedé pensando en otra cosa, que es esto. También cuando hablabas de los grandes retos que afrontamos los colegios, yo creería que los grandes retos que estamos afrontando hoy en día en educación no son solamente los retos de la educación, sino son los retos de la humanidad. Hay una manera de englobarlos que a mí me gusta mucho, me parece como que es bien, bien comprensiva, que uno podría decir los grandes retos son el reto ecológico, el reto tecnológico y el reto existencial. Ecológico, pues por la crisis climática y lo que estamos viviendo, las dificultades y si las cosas siguen como van,
pues la tierra no va a dar y esto va a ser muy difícil, o la escasez con el agua y bueno, el cambio climático y la temperatura y demás. Entonces eso pone en riesgo la existencia de nosotros como colectivo humano, exactamente. Tecnológico, pues ni se diga, hoy en día los celulares, las pantallas, las redes sociales, las adicciones, y eso por un lado, y por otro lado la inteligencia artificial generativa ya abierta al público, que supone unos retos también muy delicados, que en el fondo cuestionan esa gran pregunta de ¿qué nos hace humanos? ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y una máquina? ¿Sí? Y ahí hay una línea bien bonita de investigación y de trabajo para que nosotros en educación nos dediquemos a cultivar muy bien eso que nos hace profundamente humanos, entenderlo muy bien y por supuesto integrar la inteligencia artificial para que esto no nos deje y pues para que podamos ser más creativos y demás. Y el reto existencial, porque creo que estamos pasando por un momento muy difícil, muy complejo, con un mundo cada vez más polarizado, donde no hay esperanza, donde lo que hay es miedo, es un mensaje de miedo, de no futuro, de polarización y de violencia, y pues por eso las dificultades con las adicciones y en fin, tantas cosas en las que nos refugiamos para tratar como de tener un poquito de sosiego y demás. Y entonces yo lo que creo con eso es que una cosa en la que estamos trabajando mucho y mi gran apuesta y de nosotros como colegio tiene que ver, uno, como te decía, el cultivo de la humanidad. Uno, pues porque lo humano, lo que nos diferencia de los demás, el calor, la cercanía, la confianza, el afecto, el vínculo, el amor, eso por un lado, la solidaridad, la empatía. Yo creo que tenemos que trabajar en algo que es, después de esas teorías de las inteligencias, de toda esta corriente de Howard Gardner y demás, hay una que algunos teóricos empezaron a mencionar hace 20 años, o algo que a mí me gusta mucho, que se puede llamar la inteligencia espiritual, o el desarrollo de la dimensión espiritual, no necesariamente asociada a lo religioso. Puede que sí, pero puede que no. Nosotros, por ejemplo, somos un colegio laico, con una capilla lindísima, con un capellán maravilloso, pero que cree en la libertad de credos, o en la libertad de creer o no creer. Pero creo que eso tiene que ver con muchas cosas. La inteligencia artificial espiritual tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con vínculos profundos, tiene que ver con el contacto con la naturaleza, tiene que ver con un sentido y un propósito en la vida, tiene que ver con una contribución a cosas más grandes que nosotros. Yo le digo mucho a nuestros estudiantes, mis estudiantes, esto es que si uno cree que la vida es únicamente para hacer plata, yo creo que no va muy bien, está muy bien. Yo no tengo nada en contra No, de la buenísimo. abundancia, pero yo creo que No nosotros es la somos muy única. privilegiados y tenemos también una responsabilidad de contribuir con nosotros, y algo fundamental que tú has mencionado mucho, que es la conexión. Y la conexión a través de qué, no importa, para unos es el arte, la música, la literatura, el deporte, la naturaleza, las salidas, la montaña, el cine, Astrología. la astrología, Beta. Dios, la meditación, la oración, no importa. Pero todos tenemos una sed profunda de sentirnos conectados con algo, para ese vacío que estamos experimentando, que le apunta a ese reto existencial, porque en últimas el mundo está muy difícil y por eso nos sentimos tan vacíos y por eso estamos cada vez buscando más cosas afuera, y por eso también nos quebramos tan fácil, y por eso hay cada vez más dificultades y enfermedades mentales y depresión y ansiedad y estrés. Entonces yo creo que hay una respuesta muy importante que tiene que ver con el cultivo del mundo interno, que se puede llamar dimensión espiritual o dimensión interna o inteligencia espiritual, no importa el nombre, pero que tiene que ver con esas cosas, porque si le damos sentido y propósito a nuestras vidas y nos sentimos conectados y tenemos y conectados con el otro y conectados con la naturaleza y conectados con el arte, entre otras cosas, o con el deporte, no importa, con causas sociales, yo creo que vamos a tener más herramientas para poder navegar en este mundo que está cada vez más complejo, pero no podemos perder la esperanza. Y hay muchas herramientas, y hay muchas herramientas, y la vida siempre tendrá cosas maravillosas, y habrá amistad, y habrá libros, y habrá amor, y habrá viajes, y estará Dios, y muchas otras cosas, ¿no? Chéverísimo. Muchas Sí. gracias, Juan Sebastián. Qué rica conversación. Qué buena labor la que estás haciendo, puliendo, tallando esa piedra que tiene ahí al frente. Me contó Pompilio Símbolo. la metáfora de la piedra, y me llevó que todos estamos en continua tallarnos a nosotros mismos para hacer de esa piedra lo que cada quien elija hacer. Entonces, muchas gracias, felices de tenerte acá, felices de seguir trabajando con el gimnasio moderno, y
nos seguiremos charlando. ¿no? Gracias. Gracias por esta invitación tan especial. Muchas que me gracias. siento muy honrado y muy contento de estar compartiendo, haber compartido y seguir compartiendo en el futuro contigo y con Andares. Muchas gracias.